un segundito, la parte, digamos, pesada, y mañana pues viene lo padre porque es lo quirúrgico. Sí me estoy oyendo, ¿verdad? Sí, doctora. Lourdes, sí te oyes muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, espérame, es que tengo aquí un anuncio y no tengo mi... Espérame un segundo. No tengo mi mouse, la reunión se está grabando, pero no me quita esto de la pantalla, no sé qué es, no sé cómo quitar. Bueno, vamos a hablar hoy de... No puedo cambiar. ¿No puedes cambiar, Lourdes? No, fíjate, es que me pone que está grabando y quiero quitar el anuncio. Bueno, ahí está. Sí, no puedo. Un segundo. Ya. ¿Ya? Ok. Ustedes sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, nada más que hay que ponerla como en cine. Ok, dígame un segundo. Ahí, en ese. Ahí está. Bueno, una de las mejores experiencias que quienes compartimos al doctor Alfredo Gómez Leal en nuestros inicios de la oftalmología fue la importancia del desarrollo en general en el embrión humano, y él se dedicó prácticamente a estudiar la evolución y el crecimiento de todo lo que significa uno de los sistemas más importantes en cuestión de sentidos y de aprendizaje. Entonces, los cortes que voy a presentar son cortes que nos prestaron en el departamento de patología. Sabemos que el cristalino proviene del ectodermo superficial. Si ustedes se ponen a leer con más detalle el desarrollo del globo ocular en general y las estructuras prácticamente provienen del mesénquima, del ectodermo y del neuro, del proceso neural que compete al ojo, pero específicamente hablando del cristalino, proviene del ectodermo superficial y es acompañada por el desarrollo también del epitelio de la córnea, del epitelio de la conjuntiva, el epidermis que rodea al ojo, a los párpados, la glándula lagrimal y los anexos del párpado y de la conjuntiva. La embriología, específicamente ya hablando de cristalino, sucede a edades muy tempranas del desarrollo e inicialmente se hace o se presenta como una proyección llamada placoda del cristalino, del ectodermo superficial, como pueden ver en la figura, en el dibujo que corresponde a la letra A, y detrás de este viene lo que llamamos la vesícula óptica. Después esto, con el paso de algunos días, el pedículo óptico, que es la parte que se proyecta como vesícula óptica, después se convierte en pedículo óptico, y la placoda del cristalino va invaginándose, en vez de proyectarse, se va invaginando, como ven en la figura de la letra B. Enseguida, después de unos días, ahorita vamos a ver qué tan temprano es, el mesénquima rodea esta placoda que ya se aisló prácticamente, como ven en la C, y esto hace que se empiece a diferenciar en lo que formará o en lo que es ya el cristalino, ¿no? Una vez que se queda ya como atrapado, por llamarle de alguna manera, entre el mesénquima y el ectodermo y está con vasos nutricios solo en la etapa embrionaria, en la figura que corresponde a la letra D, empieza la diferenciación de las características muy importantes de un cristalino, el cual tiene que ver con la transparencia, y más adelante vemos cómo será, ¿de acuerdo? Y el epitelio del cristalino definitivo queda en la parte anterior del mismo y en la parte del ecuador. Prácticamente la parte posterior carece de este epitelio, y esto es importante en el conocimiento y en el entendimiento de por qué en condiciones normales el cristalino tiende a elongar sus fibras y hacerlas de tal manera en que permanezcan transparentes.
Al final, el desarrollo corneal queda por delante de lo que es el núcleo del cristalino, lo que es el cristalino. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tan temprano es el desarrollo de esto? Como pueden ver, la vesícula óptica es tan temprano como un embrión humano a los 10 milímetros y o bien a los 33 días gestacionales, ¿no? A los 41 días, como pueden ver en la parte inferior, un embrión que ya mide 17 milímetros, empieza todo esto que les explicaba, que es la diferenciación de estas células o elongación de células que van a permitir a un desarrollo de un cristalino o de un lente, si le queremos llamar, que tiene como característica o tiene que ser característicamente transparente. Durante el desarrollo, como pueden ver en su dibujo, hay una gran irrigación que sucede en toda la parte anterior del ojo, que está dado por la arteria hialoidea, que proviene de la parte posterior del ojo, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, es como una red que cubre toda la parte anterior, incluyendo el cristalino, se adhiere, digamos, a la parte posterior. Y después del desarrollo fetal, una de las características es que el cristalino es avascular, carece obviamente de todos los vasos. Hay condiciones en las que esta vasculatura puede permanecer y esto nos da algunas otras cosas, pero no es el tema. Y otra de las características después del desarrollo fetal es que no tiene inervación. Los requerimientos metabólicos, la producción, como lo verán más adelante, y en lo que corresponde, por ejemplo, al proceso de glaucoma y todo lo que tiene que ver con procesos de producción humor acuoso y de drenaje, da los requerimientos metabólicos para este cristalino. ¿Cuáles son las características del cristalino en sí? Histológicamente, o sea, si ustedes leen, van a leer, generalmente se resume de la siguiente manera. Primero, que tiene que ser transparente, es biconvexa, con una convexidad mayor posterior que anterior. Debe ser transparente. Esta transparente, las características del cristalino hacen una refracción a la luz. Y una de las cosas que se dice que fundamentalmente también tiene que ver, bueno, no fundamentalmente, es otra de las características, es la acomodación. Esta acomodación, si ustedes lo han visto, es un proceso activo prácticamente durante toda la vida que se va perdiendo a través de los años y que esto, dicen que el poder dióptrico generalmente alrededor de los 40 años hay un decrecimiento de unas 2 dioptrías. Ustedes saben el poder dióptrico del ojo, entonces, bueno, es uno de los constituyentes después de las córneas, ¿no? De estos lentes de aumento de manera natural. Los límites de la parte anterior están localizados atrás del iris, por llamarle de alguna manera, y en la parte posterior está la hialoides anterior. El cristalino es una de las estructuras que a través del tiempo no deja de crecer. Hay un núcleo fetal o primario que generalmente se forma, bueno, fetal y embrionario, perdón, que se forma durante su etapa. Y como pueden ver, la corteza, que es la que se va agregando a través de los años, es como si fueran envolturas, o yo les digo, hagan de cuenta como capas de cebolla, ¿no? Y la interdigitación de estos estructuras o de esta elongación de estas células produce lo que llamamos suturas, que es la unión de estas capas, como lo pueden ver en el corte, de tal manera en que si cerráramos esta estructura, le llamamos suturas, que pueden ser, tienen forma de Y, ¿no? Y en la parte posterior es una Y invertida, es decir, se conectan, se unen a este nivel. Como les explicaba, en la figura del lado izquierdo está el núcleo embrionario, ese se desarrolla durante nuestra etapa embrionaria y se agrega un núcleo fetal, ¿no? Estos tienen algunas características que metabólicamente van a ser importantes en la vida adulta y más en lo que nos compete en la cuestión del desarrollo o la opacidad a través del tiempo, ¿no? De la formación de catarata.
Luego se forma un núcleo adulto, que esto se va incrementando, como les describí hace ratito, y la corteza que se va agregando de tal manera en que la dimensión del cristalino, entre más grandes somos o más edad tenemos, pues es un cristalino que se va haciendo más grande. No les puse aquí la cuestión anatómica, sería importante que ustedes leyeran cuánto es un cristalino de un bebé y cuánto llega a ser en la edad adulta, ¿no? La corteza es lo que se va incrementando. Como pueden ver del lado derecho hay un corte histológico que corresponde a los núcleos que se ven localizados en el ecuador, en el dibujo, y que son donde se elongan tanto el epitelio, que tiene que ver con el metabolismo del cristalino, y la elongación de estas fibras que se van agregando a través del tiempo a la corteza. Entonces son las células que van en el ecuador, se localizan en el ecuador, y como se los había descrito desde un principio, son células que se encuentran en la parte del ecuador y que migran, digamos, a la parte anterior. Si ustedes pueden observar, en la parte posterior no se ve estos núcleos, ¿no? No existen estos núcleos. La cápsula, la catarata o el cristalino, perdón, está contenido en una bolsa capsular. Esta cápsula está formada por filamentos muy finos que forman láminas paralelas en la superficie. Es rica en colágeno tipo 4 y la cápsula anterior, como lo ven en la diapositiva, contiene un material fibrogranular, ¿no? Es como una lámina que está ausente en la cápsula posterior, es decir, sí hay diferencia entre la parte anterior de la cápsula y la parte posterior. La síntesis parte también no solamente del cristalino, sino la síntesis o la reposición de la cápsula anterior continúa durante toda la vida. Por eso es que hay una diferencia, y esto es muy importante en la cuestión o en el sentido quirúrgico, el saber que la cápsula anterior sigue modificándose y puede alcanzar hasta 15.5 micras, perdón, mientras que en la posterior hay un promedio entre 2.4 y 2.8 que permanece relativamente constante. Esta diferencia en el grosor de la córnea tiene implicaciones quirúrgicas que vamos a comentar mañana, ¿de acuerdo? Nada más es una referencia de cómo está la anatomía y la localización del cristalino. Todo está conjuntado, un corte histológico en la parte inferior. Otra de las características de la cápsula es, como resumen, es que es acelular. El epitelio anterior, que se localiza debajo de la cápsula, entre la cápsula y el cristalino, la corteza, es el encargado ahí de regular los procesos metabólicos propios del cristalino. Recordar entonces de lo que acabamos de hablar, que la proliferación celular proviene de la zona ecuatorial, no hacia la parte posterior, sino hacia la parte interior, ¿de acuerdo? Y que estas fibras celulares hacen la diferenciación, estas células ecuatoriales, entre corteza y núcleo. Estos son cortes histológicos, como pueden ver en la fotografía de arriba, en donde la cápsula se aprecia, que es lo que se tiene que abrir, pues es como abrir el contenido de la bolsa para poder acceder a un cristalino opaco. El epitelio subcapsular anterior, que es lo que está señalado ahí con flechitas, y la descripción del grosor de esta membrana o de esta bolsa en la parte anterior de un promedio de 14 micras y en la parte posterior de 4, y que tiene sus variaciones, obviamente mucho más grandes en las partes no centrales, por llamarle de alguna manera. Ahora, el cristalino está sostenido, que también tiene todo en el ojo, como en cualquier parte del cuerpo, es susceptible de afectarse, ¿de acuerdo? Yo les digo a mis pacientes que el cristalino está suspendido como si fuera una hamaca, ¿no? Que se amarra a los árboles. Y esta zónula, que tiene varias porciones, que si ustedes quieren leer más adelante,
son microfibrillas, perdón, que realmente no son elásticas, o sea, lo que realmente se mueve es el músculo, no tanto la zónula, que están insertadas en el ecuador y que provienen en el ecuador del cristalino y del cuerpo ciliar. Quirúrgicamente, cuando logramos una buena midriasis por efecto farmacológico, casi como en la fotografía inferior, ustedes pueden apreciar estas zónulas, ¿no? Y la adherencia que constituye la modificación en el cuerpo ciliar y la estructura del cristalino para efectos de acomodación. Aquí lo único que quería decir es que crece en el tamaño, como lo habíamos dicho lo anterior, y en peso. Y una de las cosas que son importantes, iba a quitar esta diapositiva y luego lo valoré, es que ninguna célula del cristalino se pierde. Es decir, siempre se va incrementando y se va aumentando cambia también obviamente su poder refractivo conforme vamos agregando capas, poco, pero sí se modifica. En cuanto a la fisiología del cristalino, es importante saber que las 2/3 partes están constituidas por agua, o sea, tiene un gran contenido de agua, y 1/3 de proteínas, de las cuales estas proteínas, el 80% son solubles al agua, obviamente son cristalinianas, transparentes, y otro porcentaje menor que son insolubles al agua. Hay otros componentes en un porcentaje ínfimo, como pueden ser los lípidos, aminoácidos, electrolitos o péptidos o carbohidratos. Y tiene rasgos de algunos otros componentes, ¿de acuerdo? Su alto contenido proteico le permite al cristalino alcanzar un índice de refracción alto. Una de las cuestiones que ya nos dice o que nos hace pensar en posibles opacidades, claro que hay cristalinos que nacen opacos, pero bueno, ahorita lo mencionamos. La transparencia del cristalino es como si ustedes apilaran elongaciones sí, es una distribución hexagonal, como le llaman, de cierto tipo como si estuvieran haciendo una pared, como si fuéramos albañiles y que se van poniendo los ladrillos. Bueno, esta disposición, es muy, quien le interesa leerlo, bueno, es de manera hexagonal, tiene ciertas características para que sea transparente, y esto es una distribución ordenada de estos componentes macromoleculares, ¿de acuerdo? Es una conformación laminar, como les decía, y las pequeñas diferencias que se encuentran en el índice de refracción se encuentran dispersos entre ellas, o sea, esto es lo que da la capacidad de refracción. Es complicado explicarlo, ¿no? En uno de las características del cristalino, o bueno, no favorecedor en la cuestión de patología, es que en realidad el cristalino tiene mecanismos bioquímicos muy complejos que aparentemente, me adelanto, tienen que ver en la fisiopatología, en la formación de catarata, pero la intención del cristalino prácticamente toda su vida es protegerse del daño oxidativo para mantenerse transparente. Y algunos estudios han demostrado que aparentemente estos procesos oxidativos se llevan diferentes para cada digamos, en el núcleo embrionario, en el núcleo fetal, son diferentes. Entonces, aunque en realidad hay mucha teoría de por qué un cristalino que permaneció transparente toda su vida tiene con la edad a perderse, tiene que ver con los cambios químicos que suceden a este nivel, ¿no? Entonces, en los resúmenes de las teorías de la pérdida de la transparencia del cristalino, tiene que ver modificaciones, como les dije, a nivel oxidativo, desconocidas, no sabemos por qué. Aparentemente, el que se vayan agregando, como les decía, corteza toda la vida, va haciendo que los componentes más centrales pierdan esta capacidad de antioxidación, y que esto esté permitiendo que a futuro se opaque. Tiene que ver con los rayos ultravioleta, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La fisiopatología tiene que ver con la formación de enlaces cruzados entre los polipéptidos y las partes cristalinas.
La clasificación de la catarata, tengo un corte más al ratito, no solamente tiene que ver con la pérdida de la transparencia, sino también tiene que ver con la coloración, ¿no? Entonces, un aumento en la pigmentación también existe asociada y está principalmente asociada en las proteínas. Y se dice que también hay una formación de enlaces cruzados en disulfuro con agregados proteicos, ¿no? Que no, que no, que no tienen un buen proceso de oxidación, pues aumenta el proceso oxidativo y bueno, es la fisiopatología en teoría en la formación de la catarata. Y dicho de manera más romántica, es que es el resultado del envejecimiento y que este envejecimiento por procesos oxidativos acompaña a modificaciones estructurales. ¿Sale? Muy importante para toda la patología a nivel sistémico es entender el metabolismo del cristalino. El cristalino tiene un metabolismo basado en la glucólisis aeróbica, pero también tiene otros componentes como la glucólisis anaeróbica, que representa más o menos el 20%. La vía del sorbitol, que les tocaría leer, es la causa de las cuestiones o de complicaciones en pacientes principalmente diabéticos. Hay un proceso activo en la bomba de sodio y potasio ATPasa, y en la formación o en las regulaciones de la homeostasis del calcio. Bueno, ya si ustedes quieren leer un poquito más de la fisiopatología y de la formación de cataratas, que es a veces difícil de entender, y todos estos factores externos, la edad, todos los procesos oxidativos a nivel ocular son los mismos que se forman o que existen para un proceso oxidativo en general. El hecho de fumar, el hecho de tomar cierto tipo de medicamentos, el hecho de tener edad, o de estar expuestos mayormente a la luz ultravioleta, campesinos, por ejemplo, ¿no? Sin protección es la teoría de estos procesos oxidativos. Otra de las cuestiones que ha implicado un difícil, digamos, algo que nos ha complicado es cómo se clasifican las cataratas, ¿no? Si se adquieren, si son congénitas, y estas congénitas, cómo son en forma, dónde está la posición, o el tipo de transparencia que se esté dando. Hay obviamente alteraciones de síndromes, que bueno, a veces el diagnóstico puede ser ocular en pacientes que no se habían conocido, que no sabían ciertas características de síndromes. Tiene que ver con la forma, aunque este cristalino que ustedes ven en la diapositiva es un cristalino transparente, son cristalinos pequeños, por ejemplo en este caso se trata de una microesferofaquia, es un cristalino menor, con alteraciones a nivel de la zónula y que tiene, como ven en la fotografía clínica, es un cristalino que se luxa tanto a la cámara anterior o a la posterior. Entonces, este está asociado con un síndrome de Weill-Marchesani, que ya en su momento les tocará a ustedes leer, ¿no? De qué se trata este síndrome. Hay otras alteraciones que tienen que ver específicamente a nivel cristaliniano, que el paciente, por ejemplo, no se sabe. Si ustedes ven en la fotografía superior, hay una proyección en un corte de hendidura que se ve como más picudo al centro. Es la proyección de la luz sobre el cristalino y que está asociado al síndrome de Alport. Y el enticono posterior, que es un adelgazamiento tanto en la cápsula, con una proyección del cristalino, hagan de cuenta que es un chipote en uno de estos globos que se hace, y esto proyecta material cristaliniano, y que la cápsula también se ve involucrada. Esto realmente no tiene una asociación con un síndrome sistémico, a diferencia del primero. Colobomas o falta de desarrollo a nivel de cristalino, como se pueden ver en la parte inferior, falta un pedazo de cristalino, y característicamente el coloboma también tiene pérdida de la zónula a este nivel, y muchas veces el paciente no lo sabe, va a una revisión y puede ser un hallazgo. Esto en realidad no tiene ninguna traducción, pero bueno, el coloboma, que es un cierre, un defecto a nivel medio, pues hay que indagar si hay un coloboma o se extiende esta pérdida de tejido a nivel posterior. Lo que les decía hace ratito tiene que ver por varios motivos. Perdón, estaban montadas de manera diferente.
Entonces, la clasificación puede ser congénita, las congénitas pueden ser autosómicas, puede estar asociada a infecciones intrauterinas y que se desarrollan in útero, que principalmente, como ustedes saben, tendría que ver, espero que ya lo estén pensando, la rubiola. Las cataratas adquiridas, que pueden ser seniles, metabólicas vía de sorbitol, para que se acuerden, pacientes diabéticos. Farmacológicas, como ustedes saben, la principal causa farmacológica, además de muchas cosas, es el uso de esteroides, que tiene ciertas características también, y las traumáticas o por radiación. Estos son ejemplos de cataratas congénitas, como les había descrito, esta interdigitación de esto que tiene que ser transparente, forma suturas, y en la fotografía superior se ve una proyección de estas suturas, ahorita con la opacidad que se genera. Esto pudiera corresponder a un núcleo embrionario o un núcleo fetal. En la parte inferior hay otra forma de expresión de este tipo de opacidad central que corresponde también a este tipo de embrionarios. Sin embargo, hay otro tipo de opacidades. Esto es una catarata, por ejemplo, congénita, que nosotros le denominamos catarata cerúlea, que son opacidades como si fueran copos de nieve, ¿no? Toda la superficie del cristalino. En realidad estos pacientes pueden ser hallazgos cuando son muy sutiles y no saber nunca que tenían este tipo de opacidad. Las cataratas congénitas, por ejemplo, la fotografía del lado derecho, pueden ser prácticamente totales. Y esta catarata, por ejemplo, es la que pudiera estar asociada a procesos intrauterinos, como la rubiola. Un pequeño, obviamente, que nace con catarata congénita, pues estamos obligados a hacer todo un espectro y una valoración de todo lo que hay alrededor, ¿no? Estudios genéticos, hacer torcha a la mamá y al niño. Hoy se han descrito, por ejemplo, nosotros acabamos de operar en el hospital a un chiquito con Zika, mamá positivo y el pequeño con catarata congénita. Entonces, indagar también en cómo le fue en su vida intrauterina es importante, ¿de acuerdo? En la fotografía inferior, como pueden ver, es una catarata sutural más proyectada a estas suturas que les digo. Aquí se ve clarísima la Y, ¿no? En lo que se forman las cataratas y se llaman cataratas suturales. Bueno, siempre es importante desde el punto de vista ocular, sobre todo para quienes nos dedicamos a esto, no solo valorar el globo, el ojo del niño, ¿no? Hay una integración de todo esto. A veces en el hospital donde yo trabajo se pierde un poco esto, porque pues enfocamos mucho, ¿no? Tenemos esta pérdida de la intercorrelación con, o las disciplinas, ¿no? Con las que nos podemos ayudar o ser interconsultantes de algunos otros padecimientos generales, ¿no? Pero bueno, es importante saber que a lo mejor la mamá no se había dado cuenta que hay algunas otras características y son físicamente atribuibles a una rubiola congénita, por ejemplo, y que lo llevan específicamente por un problema ocular, ¿no? Las cataratas congénitas pueden ser congénitas y desarrollarse a través del tiempo, es decir, pueden ser unas opacidades muy chiquitas y a través del tiempo, que llamamos cataratas del desarrollo al final, irse desarrollando y hacerse presentes en etapas más mayores, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia. Las cataratas del adulto obviamente tienen otras características y era lo que yo les decía. La pérdida de la transparencia no solo tiene que ver con la transparencia en sí, sino también tiene que ver con la coloración por estos agregados proteicos que ya habíamos descrito. Esta es una secuencia de fotografías entre los 6 meses y los 90 años para que vean cómo este proceso oxidativo, si entendemos el proceso oxidativo de manera natural, bueno, pues queda un poquito más entendible, ¿no? Lo tenemos más en mente. Entonces, para que vean cómo a partir de los 47 años ya empieza a haber cambios en la coloración y que se va incrementando conforme obviamente incrementa nuestra edad. Las cataratas seniles pueden ser cataratas totales, pueden haber opacidades incipientes, como en la primera fotografía, también presente el arco senil. En las cataratas pueden madurar, o sea, son cataratas que nosotros antes oíamos mucho, hay que dejarla madurar, ¿no? Entonces la corteza con el tiempo puede irse licuando. Entonces en la segunda fotografía, ustedes pueden ver bien cómo este núcleo, ya hay una licuefacción de la corteza y entonces el núcleo por gravedad pesa, está
denominación de catarata es una catarata morganiana, a las cuales obviamente hoy prácticamente no vemos, no en una población citadina, sí en poblaciones todavía a nivel de provincia o muy que no tienen acceso a los servicios públicos y llegamos a verlas. En la fotografía inferior, si logran apreciar el corte de hendidura, es una catarata que no está total y que tiene ciertas características, ¿no? Se ven opacidades como si fueran de estas de bicicleta, como rayos en los rines de las bicicletas. Y esto ya nosotros describimos si son corticales y si son posteriores y de qué características. Problemas asociados al metabolismo, como les decía, las pacientes diabéticos en etapas iniciales tienen ciertas características en la opacidad del cristalino, pueden ser muy centrales, pueden ser en la parte posterior del cristalino, y esto también nos da idea de si existe, por ejemplo, pacientes que tomen medicamentos que tengan ciertas características o localización, como vamos a ver. Les voy a poner ejemplos nada más. Por ejemplo, los pacientes con amiloidosis, hay ciertas características como si fueran opacidades refrigerantes o cristalinianas, como aparece en la fotografía superior. La enfermedad de Wilson, que ya les tocará a ustedes leer, de toda la patología asociada a problemas oculares, ¿no? Es como si fuera un foco iluminado, ¿no? Muy central. La homocistinuria también se puede asociar a problemas tanto de catarata como de luxación de cristalino. La neurodermatitis por causas que ya habíamos explicado y la procedencia del cristalino del epitelio, ¿de acuerdo? Las enfermedades sistémicas, que ya hace mucho que nosotros no veíamos y que, bueno, de repente, por ejemplo, con la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, volvimos a tener presentes pacientes con neurosífilis, como pueden apreciar en la fotografía superior. Pacientes que tienen alteraciones a nivel de tiroides, es bien importante saber que la presencia de cataratas se puede dar a edades más tempranas. Los esteroides, como lo mencionábamos, pacientes que implique cualquier uso de esteroides, bueno, sistémicos obviamente por cualquier patología, fundamentalmente, por ejemplo, por artritis reumatoide, lo vemos mucho, ¿de acuerdo? Y el uso de antipalúdicos como la cloroquina, que se utilizan de manera a veces ya prácticamente inexistente, pero hay quienes siguen usando hidroxicloroquina o cloroquina y además de lo que pueden causar a nivel de retina y la consecuente pérdida de la visión, también tiene que ver a nivel de cristalino. Y obviamente toda disrupción en el metabolismo del cristalino nos va a llevar a la pérdida de la transparencia del mismo, ¿no? Esto obviamente pues son casos muy extremos en donde traumas abiertos, como lo pueden ver en sus fotografías, pues son causantes de una opacidad directa, pero lo que quisiera simplificar con esto es que cualquier alteración, aunque sea mínima, aunque sea un trauma no penetrante como los que están viendo, a futuro la posibilidad del desarrollo de catarata es factible, ¿no? O sea, podemos cerrar que hay una lesión corneal cerrar y a la larga, sobre todo en los niños que tienen procesos inflamatorios tan importantes, que lleve a la pérdida de la transparencia del cristalino. Nos toca ver, por ejemplo, a mí en el hospital me ha tocado ver un par de pacientes en donde la descarga eléctrica puede también, por un efecto obviamente abrupto, ¿no?, causar pérdida de la transparencia del cristalino. Como lo mencionaba, síndromes metabólicos como síndrome de Alport con ciertas características. Aquí se ve mejor que la fotografía que les enseñé, con una proyección anterior del cristalino. Esto le llamamos lenticulo anterior. Ya les tocará, yo les voy a mencionar algunos de los síndromes sistémicos que se asocian a opacidades o cataratas congénitas. El síndrome de Lowe, el síndrome de Alport, el síndrome de Hallemann-Streiff-Van-Coys, que tienen ciertas características fenotípicas, son pacientes como si fueran pajaritos, así les llaman. Obviamente el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Edwards, aunque la sobrevivencia es poca, bueno, pero que sepan que existe. Las distrofias miotónicas o este síndrome, ahora que se hizo famoso por una
película, que no recuerdo su nombre, el síndrome de Teacher Collins. Bueno, vamos a parar aquí para que haya opción de preguntas y respuestas. No sé si podamos... si podamos hacer comentarios o si tengan alguna duda. Lo de cirugía va a ser mañana. ¿Me oigo? Duda, chicos, aprovechen que está la doctora todavía disponible, ¿no? Algo que les interese o que la doctora recalque un poquito más. Ninguna duda, doctor. Todos bien. Ok. Yo nada más tengo una duda. En el ámbito farmacológico, ¿cuánto tiempo de uso de los esteroides la persona puede desarrollar patología? Pues mira, es muy variable. O sea, si yo te puedo decir 6 meses, espera esto. Generalmente son pacientes, ¿sabes qué pasa? Que tienen, a veces, en mi experiencia, se está pendiente de algunas otras cosas más que del desarrollo de la catarata, ¿no? Yo tengo pacientes que, por ejemplo, por cuestión de lupus o de artritis, tienen dosis pequeñas y también, obviamente, pues depende, hay responsabilidad en la cuestión de las dosis, ¿no? Pero te decía que yo te podría decir que la valoración o el cuidado desde el punto de vista oftalmológico de un paciente con una dosis de esteroides continua, pues al menos tendría que ser empezarlo a valorar de manera exhaustiva los 6 meses, ¿no? Probablemente antes. No sé tú qué piensas, ya. Sí, hay cierta susceptibilidad también, la edad del paciente también tiene que ver, las patologías, por ejemplo, si es diabético, por ejemplo, tiene más susceptibilidad a la opacificación del cristalino y con el esteroide, pues también puede ser más susceptible a que se desarrolle más tempranamente una opacidad del cristalino, ¿no? Sí. Lourdes, ¿les puedes comentar tu opinión sobre las pacientes que se embarazan y que por el embarazo, cuál es el efecto que causa los estrógenos para la miopización transitoria de una paciente que se embaraza? Y esto por la importancia de aquellas mujeres que quieren o se han operado ya para cirugía refractiva, ¿no? ¿Qué implicación tiene? Sí, bueno, te digo, todos los sistemas metabólicos que tienen, o sea, que se afectan, o todos los procesos metabólicos que cambian, incluyendo el embarazo, la cuestión de estrógenos. Finalmente, como lo mencioné, el contenido de agua del cristalino puede, por ejemplo, en este caso, verse modificado e incrementar su eje axial. Se ve incrementado en la absorción, digamos, del agua o en el aumento del contenido de agua, y esto puede generar un efecto transitorio, como dice la doctora de los Ríos, de miopización. Entonces, hay una creencia que por el estímulo de todo este proceso del embarazo, en donde sí hay cambios refractivos, eso es por efectos de miopización, como dice la doctora, que tiene que ver por cuestiones de contenido de agua, y al final del embarazo hay una redistribución nuevamente de estos líquidos y que, bueno, son pacientes que si se sometieron a una cirugía refractiva, siempre avisar que esto pudiera suceder. Yo que he estado embarazada 3 veces, yo no sé, yo nunca noté estos cambios tan radicales. Yo creo que en realidad son cambios pues sutiles, ¿no? Pero sí es importante que la paciente lo sepa. Es la cirugía, porque es un poquito más largo que hoy. Bueno, es como el dulce de haber estudiado oftalmo, bueno, por lo menos para mí en la cirugía de catarata. Pero si quieres que mencione algo en la variación, por ejemplo, el tamaño del globo ocular, como puede ser longitudes axiales largas, el nanoftalmos pequeños, los globos oculares muy pequeños, que son variaciones genéticas del tamaño de un globo ocular. Pero pues tú me dices, yo pensaba enfocarme mañana más a cirugía.
Sí, Ahora, no, si como quieres, tú pienses, nada más sí, que antes de, ajá, ajá, el hecho de tener un ojo pequeñito, pues trae complicaciones transquirúrgicas importantes muy importante, sí. en un paciente con estos problemas Sí, y si quieres, hago anotaciones de cuáles son los pacientes que ya desde que los valoramos ya entramos con un poquito de miedo, ¿no? sí, Que claro. sabemos que la posibilidad de complicación como la pseudoesfoliación, miopías extremas, traumas obviamente, nanoftalmos, todos los pacientes quirúrgicos sí representan un reto quirúrgico bien importante. Claro. Y pues a veces hay que dinero para entenderlo. Pero sí, hacemos algo de mención de eso. Digo, perdón que la clase haya sido tan breve, pero es que creo que es importante para ellos que lean como todo este proceso metabólico. Por eso les menciono, por ejemplo, solo vía de sorbitol y les menciono todos los cambios metabólicos que a veces es difícil de entender por qué se suscitan. Inclusive ayer estaban repasando un poco de estos cambios estructurales. Pues la verdad es que nadie sabe, ¿no? Sí. Sabe que se producen con edad y aparentemente tiene que ver con procesos de oxidación. Pero si quieres, mañana hablamos de patología ya enfocada desde el punto de vista quirúrgico y de las implicaciones que tiene desde el punto de vista quirúrgico. ¿Cómo no? Claro que sí, Lourdes. ¿Vale? Sí, Y cualquier duda, pues la resolvemos. claro. Lo que pasa es que muchos pacientes creen que una cirugía de catarata es muy fácil, siempre te dicen eso. Ah, pues es que es muy fácil, ¿no? Y no saben todo el entrenamiento que tienes que tener para poder tener una cirugía con éxito desde el primer momento en que valoras a un paciente y diagnosticas la catarata, ¿no? Son muchos detalles que tienes que cuidar y sobre todo que puedes tener un alto riesgo de una endoftalmitis si no vigilas hasta la superficie ocular, ¿no? Sí, Entonces, y también tiene que ver, por ejemplo, con procesos por ejemplo, la pseudoesfoliación o procesos de miopización, ¿no? Pero si quieres lo mencionamos ya como toda la patología que necesitamos valorar antes de una cirugía. Creo que eso es bien importante. ¿cómo no, Lourdes? ¿Vale? Muchas gracias, por supuesto. Muchas Órale, pues. gracias. Gracias.